La realidad de Honduras y el mundo, desde una mirada amplia, la escucha en Directo al Grano, una producción de Radio Progreso para la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al Grano. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de análisis de realidad de Directo al Grano, una producción de Radio Progreso para la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Le saluda Karen Paredes. Cada 25 de mayo en Honduras se celebra el Día de los Periodistas y las Periodistas, las personas que tienen la labor de ejercer el buen periodismo, aquel que es comprometido y comprometedor, digno y dignificador, el que no debe limitarse a ser un espectador distante de la historia de cada día. Sin embargo, en Honduras el periodismo es considerado una profesión de alto riesgo. Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Honduras es un país donde existe violencia letal contra la prensa, pues los asesinatos de periodistas y la impunidad que prevalece sobre la mayoría de los crímenes son una de las más graves afectaciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Para hablar sobre la labor periodística y sus desafíos en este país centroamericano, tenemos el gusto de contar con la presencia de Claudia Mendoza, periodista y corresponsal de Univisión en nuestro país. Bienvenida, Claudia. Es un placer saludarle en este espacio de Directo al Grano. Hola Karen, un gusto saludarle, un gusto saludar a toda la audiencia de Radio Progreso y a todas las personas que están detrás de todo el proyecto del ERIC, que conozco muchos, son muy buenos amigos y un trabajo muy noble el que hacen a favor del país, así que es un honor para mí estar con ustedes. Bueno, Claudia, ¿y usted cómo comienza esa vocación por el periodismo, esa curiosidad por el periodismo? Cuéntenos. Siempre es bastante preocupante hablar de uno mismo, ¿verdad? Pues yo comencé muy chiquitita, cuando tenía como 21 años de edad, trabajando en canales locales y avancé como por 3 aproximadamente hasta que llegué a uno en particular y ahí tuve la oportunidad de conocer a una de las grandes del periodismo que ya falleció, Regina Osorio. Ella fue quien me introdujo a mí, en este caso, con la cadena internacional para la que laboro desde que tenía 23 años, ya hace más de 20. Y así comencé haciendo trabajos puntualmente para uno de los programas que tienen dentro de la cadena y luego fui abriéndome espacio en los demás programas que tiene la compañía y pues así fui como cualquiera que se va metiendo por algún camino hasta avanzar y avanzar, crecer, fortalecerse, aprender, desaprender y de todo un poco, ¿verdad? Y en todos estos años, ¿qué ha significado para usted eso, hacer periodismo? Pues para mí es un reto muy, muy grande, Karen, porque hacer periodismo no solo es contar noticias, yo creo que esto conlleva una responsabilidad muy grande de la cual las actuales generaciones, yo lamento, no tienen como una conciencia bien clara de eso. Cuando uno hace periodismo, yo creo que es capaz de doblarle el brazo a alguien, a grupos o qué sé yo, o contar una mentira para que se haga verdad o una verdad para que se haga mentira. Yo creo que la responsabilidad que conlleva el periodismo es mucho más allá de escribir, de hablar en una radio, etcétera, ¿no? Es un asunto de cambiar vidas, de cambiar estructuras, de cambiar destino de país. O sea, es algo muy serio para mí. Yo al menos así me lo he tomado toda mi vida, Karen. Y esto significa, por ejemplo, nosotros como periodistas no somos elegidos por el pueblo, sin embargo, hacemos un servicio público, un servicio a la sociedad. Esa responsabilidad que usted menciona, ¿a qué compromisos nos debe llevar como periodistas? Pues yo creo que en el marco de conversar sobre los retos que tenemos en principio, porque hay algunas situaciones que tenemos que tener bien claras y es como periodistas debemos tener una lectura medianamente clara, como mínimo, ¿verdad? De lo que está ocurriendo en el país, analizar el contexto, leer qué es lo que está pasando, la tendencia que llevan los gobiernos, las diferentes situaciones que se van moldeando en el contexto, porque eso nos va dando pauta de qué hay que leer y cuál es el enfoque que debemos tener cuando hacemos las piezas periodísticas, porque como decía al inicio, esto conlleva una gran responsabilidad. Entonces no es que nos vamos a tirar como decimos vulgarmente, te doy un micrófono, te doy un lápiz y anda a hacer periodismo. Yo creo que es un reto muy grande el que tenemos como prensa, conocer qué es lo que está pasando en el país para de esa forma moldear nuestro trabajo profesionalmente, porque sí podemos destruir, Karen, sí podemos hacer crecer algo, sí podemos cambiar vidas, sí podemos coadyuvar a cambiar un contexto. Y eso nos obliga entonces en principio a mantenernos informados,
a tener una lectura crítica y quizás balanceada. Es difícil la objetividad, porque la objetividad es uno de los aspectos más subjetivos que hay incluso, ¿no? Siempre tenemos un corazoncito que nos dice hay que irnos para acá o para el otro lado. Sin embargo, creo que apelar al sentido de la justicia es muy importante cuando se hace periodismo. Apelar al respeto de los derechos humanos de los otros, de las otras, es muy importante cuando hacemos periodismo. Entonces, no solo es una cosa que debería quedarse en escribir algo. Creo que si podemos incidir, es un espacio perfecto para lograr cambios en uno, en varias o en una comunidad, Karen. ¿Y qué implica, digamos, ese contexto de país que usted nos indica para ejercer el periodismo? Pues casi siempre, bueno, como periodistas dicen que sabemos de todo con media pulgada de profundidad, ¿verdad? Porque nos metemos a todas las temáticas, ¿verdad? Y a la vez sabemos de todo y de nada. Sin embargo, cuando estamos en el ejercicio de la profesión, nos casamos con algunas temáticas que nos llaman la atención personalmente, que nos impactan con mayor fuerza que otras: corrupción, narcotráfico, eh, los derechos de, los bienes, de las comunidades que se ven afectadas por los bienes comunes, por el ataque de los bienes comunes de la naturaleza, los derechos de la comunidad LGBT, de las mujeres, de las niñas, etcétera. Entonces, si como periodistas decidimos que esta o esta, y el medio me permite abordar esta línea, yo creo que lo mínimo que podemos hacer es leer sobre la temática. Ver cuál es el comportamiento que están teniendo en el mundo político los gobiernos, hacia dónde van, qué promulgación de leyes hay al respecto. Se les está privando de sus derechos a través de normativas que vulneran sus derechos. ¿Cuál es el movimiento político que se está dando alrededor del tema que a mí me interesa como periodista? Yo creo que lo mínimo que podemos hacer es saber el estado del arte de esta situación, ¿verdad? Para luego ver qué plus le doy a todo el trabajo que estoy haciendo y seguir informando profesionalmente, con datos duros, con la voz, que es muy importante, ¿verdad? Como elemento prioritario dentro de un escrito, dentro de un trabajo periodístico, etcétera. Creo que por allí es como lo que al diario yo hago, Karen. Ujú. ¿Y por qué en Honduras está categorizada como una profesión de alto riesgo ejercer el periodismo? Fíjese que yo apelaría aquí a un poco, estaba pensando que esta iba a ser una pregunta, y cómo al hacer una revisión de los informes que se han emitido en los últimos años, particularmente en el último año, tengo aquí como un cuadro que armé, Karen, que me parece Ujú. interesante porque sí es rico conocer también qué está pasando con la prensa, qué está pasando con la libertad de expresión. Y por ejemplo, tenemos que el CONADE en marzo del 2023 registraba medio centenar de violaciones de las libertades de expresión y de prensa, incluido el asesinato de 5 personas, Karen, ligadas a los medios de comunicación. El CONADE, por ejemplo, decía que las más frecuentes son amenazas, agresiones, atentados, hostigamiento, intimidación, detenciones arbitrarias, etcétera. Bien, también tenemos, por ejemplo, la postura de diferentes organizaciones, entre ellas algunas hondureñas, siempre en mayo del 2023, como en Altavoz, Azopodé o Artículo 19, que estaban hablando a través de sus escritos de la presencia de amenazas, agresiones y actos y acoso contra periodistas en el espacio digital y físico, como estrategia de los grupos de poder para callar la prensa. Hay muchos más elementos. O tenemos también el informe preliminar que emitió la relatora para la libertad de expresión, ¿verdad? Que es muy importante, en el que se habla de los ataques cibernéticos, de el levantamiento de voces en contra de la prensa o de los periodistas por atacárseles de estar publicando falsas noticias, etcétera. Entonces, realmente, cuando vemos todo este escenario, muchas de las situaciones no han cambiado en los últimos años, Karen, se persisten en el tiempo. Ahora, con la era de la información, con la universalidad del conocimiento, han surgido nuevas amenazas. Sin embargo, todas están afincadas precisamente en este clima de impunidad severo que tenemos en el país. A usted aquí la matan por decir una información falsa o real, ¿qué importa? En cualquier esquina la matan y no pasa nada, porque los sistemas de justicia son tan endebles, la investigación no avanza. ¿Cuántos periodistas tenemos a la fecha asesinados? Uf, Ya llegamos a los 100. ya llegamos a Sí. los 100. ¿Y cuántas investigaciones tenemos que nos digan fehacientemente por qué murieron los periodistas? Por el hecho de ser periodistas y por tener un espacio informativo se atribuye a la labor periodística el asesinato, pero realmente no lo sabemos, no lo sabemos. Realmente esa es una deuda muy fuerte
que tenemos y que persiste en el tiempo, Karen. Entonces las amenazas continúan, algunas han mutado de acuerdo con los contextos, pero seguimos siendo un país con un clima, con un porcentaje importante de impunidad que permite que aquí cualquiera de nosotros pueda ser el siguiente, y eso da miedo y también afecta la libertad de expresión porque al final un periodista cuando observa que esto está ocurriendo, a lo que se acoge es a la autocensura o a la censura, que son también muy delicadas, ¿verdad?, para el pleno ejercicio del periodismo. Ya vamos a hablar sobre la censura, pero me gustaría, por ejemplo, conocer qué actores en este contexto de país son los que tienen responsabilidad en esa criminalización, persecución, acoso, incluso asesinatos a periodistas. Sí, bueno, eso es interesante porque como decía hace rato, no sabemos exactamente cuál ha sido el origen o la causa del asesinato de los periodistas. Pueden ser muchos los actores, ¿verdad? Sin embargo, en las mismas redes sociales, Karen, a uno lo atacan, ahora con la nueva onda de que son los mismos funcionarios del gobierno quienes lo atacan a uno, o los seguidores del partido que está en el poder lo atacan a uno, ya ni sabe uno, como dicen en mi pueblo, de dónde van a caer las balas. Em, Sin embargo, ha sido obvio algunos entes o agentes como los policiales o los militares, que son casi siempre los que llevan la preeminencia en las violaciones a derechos humanos y no se esconden, que es lo peor de todo, ¿verdad? Entonces, vemos que hay como una nebulosa alrededor de quién está generando este tipo de agresiones en contra de la prensa. Algunos otros están más claros, como los periodistas que trabajan en los medios de comunicación o las radios comunitarias en los pueblos. Yo siempre digo que ellos son los que están más vulnerables, más a merced de los caudillos, del diputado del pueblo que está vinculado con el narcotráfico y puede mandar a matar a un periodista. Ya hemos tenido casos que medianamente han quedado claros de cómo han sido asesinados o mandados a asesinar por el caudillo del momento, y aquí hablamos de caudillos, los políticos, los funcionarios públicos, los regidores, los alcaldes, etcétera, ¿verdad? Y han quedado como medianamente más claros, porque todavía siento yo, insisto, en que hay una especie de nebulosa por la falta de una investigación fehaciente que me diga en promedio los asesinatos de periodistas en su mayoría están ocurriendo porque este es el actor principal, este es el segundo. Todavía tenemos como una deuda pendiente que clarifique ese escenario que tenemos en torno a las agresiones en contra de la prensa y los periodistas, Karen. Ujú. Y en cuanto a la autocensura, Claudia, ¿en qué momento de su vida usted ha dicho, yo necesito esto, censurarme porque me puede poner en peligro o puede poner en peligro la gente con la que trabajo? Cuando he visto gente vinculada con el crimen organizado, el narcotráfico, cercano a mí, allí yo he puesto alguna pausa un par de veces en mi vida periodística porque no quiero afectar a los míos. Nuestra familia es lo primero que pensamos, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, si me van a meter un balazo a mí, y pues ni modo, pues ya yo ya me fui, ¿verdad? El problema es que estos grupos no van con uno directamente, ¿verdad? Sino se van con las personas que significan mucho para uno. Y en esos momentos recuerdo cuando el gobierno de Juan Orlando, por ejemplo, yo andaba en una investigación con unos periodistas norteamericanos y descaradamente nos siguieron y yo iba conduciendo, nos siguieron, pero era un acto intimidatorio, ¿verdad? Porque yo digo que si a uno le quieren bajar la gallina, pues se la bajan de un solo y ya estuvo, ¿no? No andan con tanta cosa insinuando. Sin embargo, después se cayeron algunos mensajitos, pero yo no soy del tipo de periodistas que hace tanto escándalo con eso. De hecho, prefiero mantener mi vida privada muy al margen de lo público. Pero yo hice un retrocesito y dije yo aquí le bajo el gas a esto, porque tampoco me interesa ser mártir de nada, porque tampoco mi muerte va a cambiar absolutamente nada. Entonces, en ese tipo de momentos es cuando uno reflexiona y piensa en hermanos, hijos, papás, primos o familiares que podrían ser agredidos, Karen. Y en cuanto al servicio que hacemos a la sociedad, ¿el periodismo tiene límites, Claudia? ¿Y cuáles serían? Eh, Buena pregunta. Yo, pensando en los retos que tenemos como periodistas, precisamente yo reflexionaba en el marco de esta entrevista de cuáles son los retos de los periodistas, cuáles son los retos que tenemos como periodistas. Y yo creo, Karen, que nuestros retos como periodistas deben estar afincados en los retos que tiene el país. Es decir, tenemos una grave situación alrededor de la vulneración de derechos de sectores históricamente excluidos, mujeres, niños, comunidad LGBT,
Y también tenemos temáticas fuertes como la corrupción que mencionaba hace rato, ¿verdad? Eh, pero ¿cuál debe ser nuestra agenda? Nuestra agenda debería moverse hacia que a través de nuestra labor periodística contribuyamos a erradicar esa problemática. Y en ese sentido, allí el límite podría ser solo cuando estamos poniendo en peligro nuestra vida. De lo contrario, yo creo que un periodismo a favor y al servicio de lo que ocurre socialmente es bienvenido por cualquier arista en la que sea, pero yo creo que el límite sí ya entra precisamente cuando tu vida se está exponiendo en el marco de un contexto que tenemos de país que no abona a que te cuiden los entes encargados de resguardar tu seguridad y al contrario, más bien se pueden volver tus enemigos en algún momento. ¿Y qué condiciones serían como las mínimas para poder ejercer el buen periodismo, digamos, en un país como Honduras frente a esa realidad que usted ya nos comenta? Pues yo creo que un primer gran problema que tenemos es que los medios de comunicación, los propietarios de los medios de comunicación, ven en los medios de comunicación un negocio exclusivamente, ¿verdad? No sé, aquella manera romántica de ver los medios de comunicación como un espacio para cambiar el mundo, que era lo que nos metían en la cabeza cuando estudiábamos periodismo, creo que en la práctica no, no es cierto del todo, ¿verdad? Sin embargo, creo que los periodistas y los medios de comunicación ya deberían mutar hacia eso, porque estamos en un mundo actualmente en el que esa vorágine, esa universalización del conocimiento que tenemos, es tan agresivamente peligrosa que hace que los medios de comunicación lleguen a extremos en competir con quien informa más rápido y de forma superficial, banal. Hemos educado a la población a que le interese más si son más grandes las chiches de las Kardashian o las de no sé quién, o esa nueva onda interna de país de las divas de los medios de comunicación se pelean, se agreden, y esa es la noticia principal que está aconteciendo. A mí me dan ganas de vomitar, te diré, Karen, cuando vemos cómo los medios de comunicación juegan el papel de la masa ignorante. Tenemos una población que no está educada, que no está formada, y los medios de comunicación, como han visto en esto un nicho para sobresalir, para hacer dinero, para subsistir, entonces hacen un periodismo acorde a lo que las masas quieren, dejando de lado temáticas importantes, debates públicos postergados que son trascendentales para el país. Entonces realmente creo yo que estamos en un momento muy preocupante. No sé si las nuevas generaciones de periodistas, Karen, se han planteado esto, ven lo que está ocurriendo, se han sentado y lo debaten para ver de qué medianamente puedo yo cambiar este escenario. No sé siquiera si lo ven, pero yo como periodista ya grande, no digo tanto por grande, por periodista, sino por la edad, eh, me resulta preocupante lo que estamos viviendo en los medios de comunicación. Una prensa que se deja llevar por las idioteces y las pendejadas que le gustan a la gente, en lugar de estar informando, formando y debatiendo temáticas que son trascendentales para erradicar situaciones terribles. Tal vez ahorita digo yo que estamos hasta el cuello de humo, asfixiándonos, le damos importancia a las problemáticas socioterritoriales que hay en las comunidades. Allá desde hace años, desde hace años las comunidades están peleando contra los militares, contra los policías, contra las empresas mineras, contra las hidroeléctricas para que les dejen en paz sus bosques y sus ríos. Yo siempre le decía a un amigo, el tema ambiental como que es el último en la escala de interés social, ¿verdad? Tal vez ahora que estamos con el humo hasta el cuello, le hacen caso a este tema, que también ha sido invisibilizado por la prensa, Karen. Como no vende y como hay muchos intereses de grupos de poder, entonces estas temáticas no se abordan. Realmente a mí me parece muy preocupante el escenario que tenemos. Por ejemplo, el tema de la libertad de expresión, ¿cuál es como esa fotografía que hacemos o que podemos hacer en cuanto a la libertad de expresión que hay en el país? Pues me resulta preocupante todavía. Mencionabas algo al inicio, ¿cómo ha sido mi trayectoria en relación con la libertad de expresión? Pues yo he tenido no he tenido ningún problema con eso. Lo atribuyo de alguna manera, Karen, a tratar, y aquí puede hacer que suene un poco fachento esto, pero entre más profesional se haga un trabajo periodístico, más respeto se gana al periodista y a la vez menos probabilidades de que alguien te ataque, porque cuando documentas un tema,
le pones datos duros, le pones testimonios, el problema deja de ser uno, el problema pasa a los protagonistas de la historia que A estamos lo cubriendo. público. Exactamente, pasa en lo público y a uno deja de ser invisible porque estamos planteando una situación, estamos planteando datos, estamos diciendo, esta gente lo dijo, este otro lo mencionó, pero todo aquí tiene que ver con lo que estaba mencionando ya a ratos. Los periodistas hacen un periodismo muy superficial y más se convierten en opiniólogos que en periodistas y opinan y critican y no hacen un trabajo profesional que termina molestando a los grupos que abordan en sus piezas periodísticas. Esto se convierte en un arma de doble filo para el periodista y probablemente de ahí puedan ocurrir ataques. Entonces, realmente esto sigue ocurriendo y es como la norma, ahora más que antes incluso. Entonces, desde esa perspectiva, vemos que los ataques a la libertad de expresión van a continuar, continúan, porque al tenor de un periodismo que, en mi opinión, tiene falta de profesionalismo, es muy aventurero, es muy superficial y está jugando otros juegos que no tienen que ver con algo profesional, Karen. ¿Y qué deberían de tocar, por ejemplo, ahí la cátedra, o sea, la academia, con respecto a ese periodismo que usted menciona, Claudia, más superficial, digamos, que no ataca la raíz de los problemas y lo pone en la palestra pública? Yo creo que aquí confluye una trilogía, en mi opinión. Ujú. La base académica, que es muy frágil todavía. A veces converso con algunos de los colegas que fueron mis compañeros en medios de comunicación y que están en la escuela de periodismo, de cómo deben cambiar la forma de enseñar, cambiar la forma de generar conciencia entre los estudiantes de periodismo y los que están por egresar. Sin embargo, ellos me han comentado muchos que se enfrentan a una generación de estudiantes que se han dejado envolver por lo que el mundo ofrece. Entonces, por ejemplo, me comentaba una maestra que es amiga mía. Cuando yo le consulto a los muchachos, ¿qué quieren hacer? Y todos hablan que quieren estar en redes sociales y todos quieren estar en televisión, porque quieren ser vistos, quieren ser admirados, quieren tener likes, quieren tener toda esa parafernalia que ocurre alrededor de las redes sociales. Y muy poco hay alrededor de yo quiero hacer periodismo porque quiero ayudar a cambiar alguna realidad social. Nada de eso ocurre, porque traen una base precisamente desde sus hogares, Karen. Es bien complicado cuando tenemos una cultura fincada en este tipo de situaciones. Entonces, es muy poco lo que desgraciadamente desde la academia se puede hacer cuando ya un jovencito llega a la escuela de periodismo con todas esas mañas traídas del hogar y del entorno en el que se cría, ¿no? Pero por otro lado, tenemos también los medios de comunicación que ven esto como muy banal. El periodismo ya ha dejado de ser lo que era antes, en mi opinión, y los medios de comunicación son solamente un canal para agenciarse dinero a los dueños de comunicación. La utilización de los periodistas para hacer shows me parece deprimente ahora cómo los periodistas se prestan a hacer ese tipo de cosas para generar más audiencia y me gusta y me gusta. Entonces aquí creo que es la segunda responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Los medios de comunicación deberían mutar hacia un enfoque más social, más de apoyo a las problemáticas que tenemos, pero no existe. Entonces, este es el segundo componente. Y finalmente, Karen, tenemos también una sociedad que no demanda, una sociedad que se ha acostumbrado a este tipo de circos, le gusta este circo y no exige que los medios de comunicación cambien, muten hacia algo profesional, hacia el abordaje, hacia el debate de problemáticas que de verdad nos aquejan. Entonces estamos, como diría un amigo, estamos jodidos, ¿no? Porque tenemos una academia que no puede, no quiere o no puede hacer algo más sólido entre las nuevas generaciones. Los medios de comunicación que para ellos esto solamente es un negocio, no es un canal para contribuir a las problemáticas sociales y finalmente tenemos una sociedad apática, no le interesa y a la que le interese probablemente es la minoría, no tiene como esa fuerza para demandar de los medios de comunicación un cambio en el abordaje de hacer periodismo. Y estas nuevas generaciones de periodistas que usted menciona, ¿cuál sería el desafío? Híjole, tienen muchos retos estos chicos, Karen, porque estamos hablando de que están inmersos en un mundo muy globalizado, muy en donde la inmediatez es la norma, un mundo en el que la población en cuestión de segundos se informa, la universalización del conocimiento, ¿verdad? Yo tengo a la mano cualquier información en cuestión de segundos
Y entonces aquí se vuelve un reto, por ejemplo, cómo mantener vigente la vigencia de las noticias, porque todo ocurre tan rápido. Me comentaba una periodista, Karen, a mí, que tenía un medio de comunicación que tuvo que quitarlo porque ella tratando de hacer bonita la nota, poner elementos de algo que ocurrió de última hora, le voy a poner este tipo de contexto y de repente pues la nota la tiraba 2 horas después de que ya había reventado la bomba en las redes sociales y cuando ya ella mandaba a las personas a las que le mandaba le decía, no, yo ya lo leí, yo ya sabía de eso. Y entonces ella no tenía o nunca tuvo la audiencia que requería para mantener vigente el medio de comunicación, porque se necesita eso, lo sabemos, ¿verdad? Pero tuvo que finalmente que quitar el medio de comunicación. Entonces, estas nuevas generaciones de periodistas se enfrentan a esa universalización del conocimiento, a esa inmediatez de la noticia y aquí el reto se vuelve entonces, ¿qué es lo que yo puedo dar que puede hacer la diferencia? ¿Cuál es mi extra que yo debo hacer? Claro, esto está condicionado a que los medios de comunicación quieran cambiar y quieran que en verdad se mute hacia un periodismo más profesional, pero tenemos que, la norma de toda la vida, ¿no? Los periodistas corren, corren, hay que informar y entonces vemos medios de comunicación que tienen una noticia de 4 o 5 párrafos y esa es la noticia y ahí se quedó todo, ¿no? Es un reto muy fuerte porque tienen que seguirse profesionalizándose, tienen que seguir haciendo una valoración de lo que está ocurriendo en el contexto, pero nada de lo que se les ocurra hacer para mejorar el periodismo, Karen, puede ocurrir si no hay una determinación de los dueños de los medios de comunicación. Salvo raras excepciones, que incluyo a Radio Progreso, tenemos 3 o 4 medios de comunicación que hacen un periodismo serio, formal, que tratan de evidenciar con datos, con una investigación medianamente fuerte o fuerte, qué es la raíz de esa noticia. De lo contrario, la mayoría de los medios de comunicación están peleando por la inmediatez, por la superficialidad, por quién lee, por quién va primero, por quién nos lee más, cuántos likes tenemos. Realmente estamos en un panorama muy preocupante, Karen. Y a esto también se le suma el tema de la inteligencia artificial y muchas otras cosas que le quitan esa calidad periodística al trabajo que hacíamos antes. Ahora es tan fácil con tanto inteligencia artificial decirle al celular, quiero saber cuál es la situación de la libertad de expresión en este país y ya la inteligencia artificial tira un texto, yo lo reacomodo y eso ya se publica, ¿eh? Es tan facilito ahora, ¿verdad? Que realmente sí, creo que las nuevas generaciones están en aprietos, Karen. ¿Y qué podemos hacer? Sobre todo quienes tienen una experiencia como la suya, como Sandra Maribel, como muchas otras periodistas en nuestro país, que pueden aportarle a esa nueva generación. ¿Se siente usted con alguna responsabilidad, digamos, en acompañar, por ejemplo? Acompañar a las nuevas generaciones, dice. Ujú. ¿O qué le podría Pues aportar a la nueva generación usted? bueno, usted me hace preguntas complicadas, Karen. Yo creo que en este contexto hay un cansancio por la información infinita en medio de todo, Karen, que puede ser aprovechado. Yo creo que los medios y los periodistas deben encontrar la forma de generar productos finitos y atractivos para combatir ese cansancio. Esa presión por cumplir los plazos es importante, pero también debe dar paso a la diversidad social en las redacciones para ofrecer perspectivas amplias y más precisas. Poner en práctica el periodismo de soluciones, Karen, creo que también es otra opción, otra manera de dar un poquito de extra para mejorar este contexto, porque de lo contrario estaríamos cayendo en esa misma vorágine. Mi recomendación puntual, con base en lo que yo hago, es hacer una lectura realmente de lo que está ocurriendo en el contexto, Karen, y darnos cuenta de que tenemos muchos sectores sociales oprimidos. Nuestra población se está muriendo de hambre, nuestra población sigue migrando, nuestra gente está padeciendo. Eso debe importarnos, Karen, como humanos y como periodistas. Y cómo replantearnos personalmente, llevar mi yo interno a un debate y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo para contribuir a mejorar esta realidad? Creo que puede sonar trillado, pero yo permanentemente me hago ese debate interno que estoy haciendo y a veces me descubro en lapso de tiempo, híjole, lo que no estoy haciendo mayor cosa y me retomo a mí misma, me replanteo
y decido, bueno, me voy a tirar para acá, me gusta este tema. A veces a uno lo buscan grupos y le dicen, Claudia, tenemos esta y esta situación, y hay que hacer un esfuerzo a contribuir a mejorar esa situación, siquiera develándolo, porque a veces con solo develar una cuestión, otros medios, otros periodistas o las autoridades siguen el hilo conductor y se puede llegar a poner fin a esa problemática. Pero si no hay ese tipo de replanteamientos internos, Karen, yo creo que va a ser muy difícil generar un cambio dentro del periodismo nacional. Y ya para ir cerrando, Claudia, estamos en esta temporada donde hay muchos reconocimientos, hay celebraciones, cenas por aquí, por allá, premios. ¿Y cuál debería de ser el mejor reconocimiento para un periodista? Pues yo he sido una de las periodistas que nunca ha tenido ningún reconocimiento, le diré, así que no sabría decirle qué se siente tanto con tener reconocimientos, pero sí, desde la otra perspectiva, ha sido muy rico y gratificante para mí el reconocimiento que hacen las comunidades, la gente. Eso creo que es lo más bonito, Karen. Cuando hago reportajes que abordan la problemática de una sola familia, Karen, para mí es muy importante lograr un cambio en ellos. Y cuando esa gente viene y se volca de abrazos, agradecimientos o lloran y uno ve que su realidad cambió, realmente eso es muy gratificante. Y si el trabajo periodístico ayudó a cambiar la realidad de una comunidad, ni cosa mejor. Pero yo creo, en mi opinión, que lo más rico que he recibido como periodista son los trofeos que me da la gente en las comunidades en agradecimiento por algún trabajo que se hizo. Y bueno, hoy sí para cerrar, Claudia, yo le voy a decir una palabra y quizás usted en una frase o en una palabra me contesta qué significa para usted. ¿Le parece? Ujú. Sí, seguro. Ética, La bandera que llevo por delante cuando hago periodismo, Karen. democracia, Democracia, el escenario perfecto para contribuir a que todos vivamos un mundo más feliz y equitativo. realidad, Muy lamentable, porque tenemos una realidad en la que hay muchos grupos excluidos y humillados y padeciendo hambre y padeciendo muchas situaciones que no deberían ocurrir. la palabra, Un arma que puede destruir o fortalecer o ayudar, contribuir. poder, Otra arma que nos da el periodismo y que tenemos que aprender a utilizar, porque igual que con la anterior, se puede dañar. ser periodista. Mi pasión, Karen. Bueno, muchísimas gracias, Claudia Mendoza, por acompañarnos en este espacio de análisis de Directo al Grano. Un gusto. Un gusto, Karen, y muchas gracias por tomarme en cuenta. Y a los colegas, pues feliz Día del Periodista, igual para usted. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar en sintonía de Radio Progreso en este espacio de Directo al Grano. Que tengan buen día. La realidad de Honduras y el mundo desde una mirada amplia la escuchó en Directo al Grano, una producción de Radio Progreso para la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al Grano. Directo al grano.